Buongiorno pueblo, bienvenidos a el primer match análisis de la temporada 25-26, un match análisis entre comillas, porque estamos hablando de pretemporada, pero siempre está bueno para empezar a ver cositas de nuestra amada Juventus, así que cominchamos. Vamos arriba, ¿cómo está la gente? ¿Cuántos ya conectados? ¿Cuántos comentarios desde bien temprano? Hoy el ganador es un ganador nuevo. No lo tenía yo a Ex Deli. Ex Deli. Buenos días, pueblo, que tengan un excelente día. Excelente día para ti también, amigo. Hoy el Juvesolano perdió aquí el primer comentario del día. Buenas tardes, prof, pueblo, bajo mi opinión. El amistoso sirvió para que agarren ritmo la plantilla y para terminar de ver quién puede ayudar y quién no. Por cierto, buen partido de Miretti. Bueno, va directo al grano el Juvesolano. Veremos, hablaremos de Miretti seguramente y de tantos más. Marlon Franco, Enzo, espero que estés bien. ¿Qué opinión tienes de David o de David, no? Jonathan David, ¿crees que conseguimos nuestro Zirkzee? Y Marlon, no, Zirkzee y Jonathan David creo que son jugadores muy diferentes, ¿no? Y David es un 9. David es un 9. Tú dices, bueno, puedo asegurar que no es un 9 de área, necesitamos un 9, te extraño, Pipita. Bueno, no, David definitivamente no es un Pipita Higuaín, definitivamente, creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, pero no es un Zirkzee, ¿no? Y pensando en positivo, David debería tener más gol que Zirkzee, pero Zirkzee era poesía en movimiento, era un 9,5, prácticamente un enganche un poquito más adelantado que jugaba, se asociaba, abandonaba el área, se metía en la tres cuartos. Bueno, es que a mí me encantaba Zirkzee, fue a United y bueno, se perdió, ¿no?, en el limbo de ese equipo, pero yo creo que son jugadores muy diferentes. Vamos a ver, hay imágenes, ¿no? Hay imágenes para Jonathan David de su debut con la Juventus y seguimos con los saludos antes de meternos ya en este match análisis, recordando que es un match análisis entre comillas, ¿no? Son partidos de pretemporada, de hecho es el primer partido de la pretemporada de la Juventus, jugadores súper cargados físicamente de la primera semana de trabajo, pero sirve para empezar a ver cositas, confirmar el esquema táctico, ver a algunos jugadores por primera vez con la camiseta de la Juventus, entre ellos Jonathan David, Joao y algún otro, por ahí mencionaban a Miretti, yo quiero mencionar a Atsic, así que hay cositas interesantes para armar un buen programa, saludar a la gente y pasar un buen lunes en compañía del pueblo Juve. Sebastián Griñetti, ya lo dijimos. Rafa Sucre, un gustazo, el primer match análisis de la temporada, esperando que Tudor-Ati entienda que el 3-4-3 no sirve. Dejen el like, háganle caso a Rafa. Está también en sintonía Luis Vallejo, Nuncio, Salvatore, Capo, como no, Capo, uno de los primeros en confirmar su participación en el Fanta Calcio de la temporada 2025-2026 de Pueblo Juve. Ya están abiertas las inscripciones al Fanta Calcio, está allí nuestro grupo, en toda la comunidad de Pueblo Juve hay un grupo específicamente para el Fanta Calcio. También enviamos la información por Instagram, por Twitter, en todos lados estamos notificando que está abierto el Fanta Calcio, están abiertas las inscripciones para la próxima temporada, recordando que la Serie A está prácticamente definida, están todos los equipos definidos, que son los que quedaron entre las posiciones del 1 al 10 de la temporada anterior. Felicitaciones nuevamente para Andy, flamante campeón, que ya también confirmó su participación este año, va a defender el título de la Serie A Andy. Y la Serie A, los otros 10 equipos se completan
con los que quedaron entre la posición 1 al 10 de la Serie B del año pasado. Ascienden y conformamos la Serie A de 20 equipos en el Fantacalcio. También aprovechamos para felicitar a Pierutz, flamante campeón de la temporada pasada de Serie B. Hoy no, esta temporada estará compitiendo con todos nosotros en la Serie A, y están abiertos los cupos para los nuevos miembros de Pueblo Juve que quieran participar en el Fantacalcio, y bueno, como es justo, empezarán desde la Serie B. Así que actívense allí, envíennos su petición para poder participar. Si quieren más información, la pueden preguntar allí en nuestras redes, siguiendo los pasos para que se inscriban en el Fantacalcio, que tenemos esta semana para hacer las inscripciones y armar todo para abrir el mercado y empezar a hacer los equipos. Entonces no se duerman, porque después no los quiero escuchar, porque yo los conozco. Después estamos por allí en octubre, noviembre, empezamos a hablar de la jodita del Fantacalcio y empiezan, ay, ¿yo cómo me inscribo? Llegaste tarde, papadito, te diré. Entonces, este es el momento de inscribirse en el Fantacalcio a los que les gusta, por supuesto, los juegos de fantasy. Pierde Silvestri, Juan Jorge Zambrano, que nos saluda también, Abner Jordan, mucha gente, Nicolás Abril, Lucas Pérez, profe, desde Chile, tenemos poca gente en Chile. Le mandamos un saludo a Lucas Pérez. Me encanta tu avatar, Lucas. Bueno, a mí me gusta ver la foto de la gente, porque ya sé por lo menos con quién estamos hablando, ¿no? Con nuestros amigos de la comunidad. Y Lucas nos dice, ¿alguna noticia de Cabal? No, no. Cabal, bueno, creo que está convocado, ¿no? Está ya en Alemania con todo el grupo. El único que no fue convocado fue Wea, que bueno, ya está negociada su salida al Olympique de Marsella, y Sabona. Sabona creo que está lesionado, con lo cual no valía la pena que hiciera el viaje. Si está lesionado, es mejor que haga su recuperación allí en Torino. Bueno, vamos a meternos en este match análisis. El resultado es, digamos, simplemente para saber cómo quedó el partido, ¿no? 2-2, pero insisto, el resultado en estos casos es lo que menos importa. Importa más ver cositas, ver el grupo, ver los jugadores y ver cómo se planteó el partido. Las imágenes son las que son. Recordemos que este fue un partido que transmitió el canal, la página web de la Juventus.com, su web oficial. Entonces, claro, no son las mismas tomas que tenemos en los estadios de primera división de la Serie A o en la Champions. Es una toma baja que habrán montado las cámaras en alguna tribuna o en algunas grúas allí en la Continaza. Y bueno, entonces no se van a ver del todo bien las imágenes, pero yo creo que son positivas igual y se puede entender bien para ver a esta primera Juventus de Tudor oficial del año 2025-2026. Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? Vamos a empezar desde el comienzo. La alineación, el 3-4-2-1, ¿no? Por si a alguien le quedaba alguna duda, pues no, se confirma el 3-4-2-1, porque aparte Tudor lo usó en ambos tiempos, ¿no? Y esto simplemente confirma lo que vimos en el Mundial de Clubes y lo que vimos en los, no recuerdo, 10 partidos que hizo Tudor para terminar la temporada anterior. Entonces, la alineación inicial fue con Kelly, Bremer y Kalulu, con Di Gregorio en puerta, ¿no? La línea de 3, Kelly, Bremer, Kalulu. Luego las bandas, Nico González por derecha, Kostic por izquierda, ¿no? Nico González un poco un objeto misterioso de esta Juventus del futuro, porque por un lado lo quieren vender, está declaradamente en la lista de transferibles. Por un lado, como Lee lo piensa como ese jugador, los wingers que llama como Lee en sus declaraciones, o los que son esas medias puntas, ¿no? Esos dos jugadores detrás del 9, que es la posición que ha jugado Nico González generalmente en su carrera, pero Tudor nos ha mostrado que generalmente él lo pone como volante por derecha, fuera de posición, ¿no? Como carrilero derecho. Lo vimos de esta forma en los partidos en los que la Juventus era local y quería ser un poquito más ofensiva contra equipos menores. Siempre Nico González fue ese carrilero por derecha
de Igor Tudor. En izquierda, bueno, Kostic, que regresó del préstamo, y veremos qué pasa con Kostic, si termina viendo alguna novia también para este año, alguien que lo quiera a préstamo, alguien que lo quiera comprar, que no creo, o se termina quedando como backup de Cambiaso en el lateral izquierdo, que no tenemos más, ¿no? Realmente. Veremos. La dupla de medio campo, y aquí empezamos con un poquito de análisis táctico, porque Locatelli fue claramente el mediocampista central, uno de los dos del medio, pero la otra posición se la alternaron en el transcurso de este primer tiempo entre Koopmeiners y Miretti, ¿no? A veces veíamos a Koopmeiners más retrasado y Miretti más libre hacia adelante, y a veces al contrario, ¿no? Lo cierto es que Koopmeiners, después de un año entero con la Juventus, un mundial de clubes entero y un comienzo de pretemporada, seguimos viendo lo mismo. Seguimos viendo un jugador desconectado, perdido en la cancha, que no aporta nada, que es como si la Juventus jugara con 10. Y bueno, repito hasta el cansancio que esto es simplemente un partido amistoso, pero en la misma línea de lo que hemos visto con Koopmeiners, sea cuando iba a buscar más adelante, sea cuando iba a buscar más atrás, Koopmeiners totalmente inútil en esta Juventus. Miretti, ¿no? Para hablar un poquito de lo que comentaban también allí en el chat, Miretti jugó en esa posición, allí en el medio, y yo también sigo viendo el mismo Miretti que dejamos antes de su préstamo a Genoa el año pasado, el mismo Miretti que hace muchas cosas bien y muchas cosas mal en el mismo partido. Entonces, yo creo que Miretti es eso. Miretti tuvo sus oportunidades en la Juventus, demostró lo que tiene, y yo no lo veo que esté mejorando, que esté evolucionando y que esté demostrando más cosas. Que puede ser un jugador que puede mantenerse en el equipo, sí, cómo no, coño, Miretti, tú lo pones ahí en una plantilla de la Juventus, de una Juventus que definitivamente no es estelar, que una Juventus que no tiene un equipazo, Miretti puede formar parte de esta plantilla como sustituto, ¿no? Una banca ahí en la media cancha. Pero si te llega una oferta por Miretti, yo no veo problema en monetizarlo y mandarlo a otro lado, ¿no? Porque al menos aquí en mi opinión, Miretti no creo que vaya a explotar definitivamente y no va a convertirse en el gran mediocampista juventino italiano que muchos nos imaginamos cuando arrancó con el primer equipo, que se le dio la oportunidad con Allegri desde muy joven, pero yo creo que se ha quedado estancado y va a quedar allí, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero yo creo que Miretti eso es. Y bueno, me distraje un poco acá en el medio campo, pero la alineación la completaba Chico Conceizao en la otra media punta, y Jonathan David arriba en el ataque. Bromeaba yo por allí que Jonathan David, la primera impresión que tú lo ves allí, no sé si ustedes lo comparten, parece un runner back, ¿no? De estos jugadores de fútbol americano ahí, bien plantado, corpulento, no quiero decir gordo, pero con un tren bajo, ¿no? El ideal de esta posición de los corredores de la NFL, ¿no? Jugó desde punta con algo de movilidad, trataba de venir a veces abajo a juntarse, tuvo sus oportunidades, dio su asistencia, y lo veremos, lo veremos. Vamos a ver un poquito también el chat, a ver qué nos comenta Hugo Mauleón. Profe, un saludo. Sigo desanimándome con la siguiente temporada. Creo no pasará gran cosa, solo buscar nuevo técnico, porque con lo que tenemos en el equipo, pobre Tudor quedará exhibido. Me imagino que querrás completar, Hugo. Y bueno, deberemos ser capaces nosotros de saber diferenciar las culpas de Tudor y la plantilla que se le vaya a poner a disposición. Hugo, yo creo que las declaraciones de cómo Lee fueron clarísimas, clarísimas. Y me refiero a las declaraciones en inglés, ¿no? Yo los invito a ver el video, a ver el video original de esa, no quiero llamarla mini rueda de prensa, ¿no? Esos
esos pocos minutos, esos 5 o 10 minutos que le dedicó como el día a la prensa la semana pasada, porque las traducciones dijeron cualquier cosa, ¿no? Buscaron traducir rápidamente, soltar los dos primeros 3, 4 titulares que dejó, pero lo interesante es el video. Y razón tiene el Capi y Cano cuando me regañaron el otro día. Está el video ya en nuestras redes, en el Telegram, ya está también en todos lados. Entonces, véanse el video, porque él lo deja muy claro. Y a mí me parece que la plantilla va a ser esta. Yo, después de escucharlo, tengo aún menos esperanza de que llegue un gran colpo. No, vamos a ver. Sobre todo en ataque lo dejó muy claro y le puso la pelota en el tejado de Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic es el responsable de su futuro. Si él le trae a la Juventus una oferta interesante en lo deportivo para él e interesante en lo financiero para la Juventus, Dusan Vlahovic podrá irse. Si no, se queda. Es muy claro lo que comenta Comolli. Y al mismo tiempo asocia directamente, indefectiblemente, el futuro de Dusan Vlahovic está atado al futuro de Kolo Muani. Porque lo dice, ¿no? En inglés, si se soluciona de una forma el tema de Dusan Vlahovic, entonces Kolo Muani va a ser el delantero de la Juventus, el otro 9 junto a Jonathan David. Y él también allí trata de poner la pelota un poquito en el tejado de Kolo Muani, de decir, Kolo Muani está presionando para liberarse de Paris Saint-Germain, pero con el gran if de la situación Vlahovic. O sea, queda claro que la Juventus no va a tener 3-9, no, o sea, si se queda Vlahovic no va a llegar Kolo Muani, y al mismo tiempo, por lo menos mi interpretación, es que dejó claro que si se va Dusan Vlahovic, el 9 será Kolo Muani. No hay más. No me parece que Comolli haya dejado la puerta abierta para otros posibles atacantes en la Juventus. O va a ser Vlahovic o va a ser Kolo Muani. Luego, en los wingers, porque también está el tema Sancho, lo dejó también para mí muy claro. Estamos cubiertos con dos de los mejores extremos, medias puntas jóvenes del fútbol europeo, que son Yildiz y Chico Conceição. Si no pasa más nada, porque también está Koopmeiners, está Nico González, si no pasa más nada, es decir, traduciendo, si Nico González no se va, no llega Sancho. Y creo que si Nico González termina yéndose, entonces es que entra Sancho. Es decir, pareciera que también el futuro de Sancho en la Juventus está ligado al de Nico González. Esas son las llaves. Entra uno, llega este, y no ningún otro más. Entra uno y sale este, entra uno, sale este. Al menos es lo que se filtra, ¿no? Y luego está el tema de la media cancha, ¿no? Yo creo que en defensa no se va a hacer nada, yo creo que los arqueros tampoco se va a hacer nada, y en la media cancha acá sí no hubo tanta claridad, ¿no? Porque el tema Douglas Luiz, que está de salida, el tema McKennie, que no se termina de llegar a un acuerdo para su renovación, y pareciera que los únicos dos seguros de la plantilla son Locatelli y Kefren Turam. Entonces acá pareciera que queda espacio para un gran mediocampista que también debería estar atado a Douglas Luiz. Entonces es ese juego de las parejas. Si este sale, entonces puede entrar uno. Si este sale, entonces puede entrar uno. Y bueno, acá en el Mercato Análisis de la semana pasada analizamos a Yulman y bueno, creo que todos quedamos de acuerdo que esperemos que no sea Yulman ese nuevo mediocampista porque no parece la gran cosa y sí que cuesta mucho dinero. Bueno, acá Nicolás, justo te acabamos de responder la pregunta sobre lo de Kolo Muani. Leo del Rosso dice Neymar y bueno, Neymar yo creo que está en otra etapa de su vida, ¿no? Él está allí en Brasil, en su zona de confort. El objetivo de Neymar no es Europa, no es un nuevo, digamos, darle un nuevo aire a su carrera después de viejo. Si no se entrenó y no fue disciplinado cuando era joven, ya ahorita para Neymar es tarde, Leo.
el foco de Neymar es estar en la mejor forma posible para que lo convoquen y hacer el Mundial 2026. Ese es el único objetivo de Neymar en este momento. Pierutz, flamante campeón de la Serie B del año pasado, el Sassuolo. Pierutz es nuestro Sassuolo. Te mando un saludo. Miretti se vio interesante en el amistoso. Kostic mostró su mejor versión. Teníamos una imagen por allí de Kostic. Amin Jaber, un saludo de la Algeria. Madre mía, desde Algeria. Qué bárbaro, Amin. Muchas gracias por escribir y por estar en sintonía desde Algeria. Bueno, seguramente, no sé si eres la primera persona que nos sigue desde allí, pero seguro el primero que yo leo que nos escribe en el chat, y te agradezco por eso. También nos escribe Gino Carpentieri desde Tenerife, que nos agrega, ¿no le parece que para valorizar a Cup Miners lo mejor sería un mediocampo a 3, un 4-3-3, un 4-3-1-2? ¿Qué opinan? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gino. Cup Miners es la mezzala de toda la vida, no hay que darle muchas vueltas, yo creo, a la posición de Cup Miners. No es un mediano a 2, no es una media punta, me parece, es una mezzala. Ahora, lo puede hacer, sí, lo podría hacer alguno de esos roles, pero no sé, hay que ver qué pasa también psicológicamente con este chico que sigue dando esa impresión de ser un chico tímido, introvertido, que no termina de ser protagonista, no sé, como le tiene miedo a la vida a este tipo, ¿no? Entonces, no sé, Gino, no sé qué va a pasar con Cup Miners. Nos dice Galduar, buenas, profe, este año sí llegué a tiempo al Fantacalcio. En esta Juve no necesitamos que todos sean cracks, se necesita que exista una idea de juego y se complementen las piezas para ganar. Y estoy de acuerdo, Galduar, y ¿sabes qué también le hace falta a esta Juve? Al menos en mi opinión, y viéndolo muy desde afuera, ¿no? Porque imagínense lo afuera que uno está de ese ambiente, pero lo que filtra, lo que parece, viendo a los jugadores y viéndolos en cancha o algún videíto fuera de la cancha, viendo un poquito, ¿no? Atreviéndose uno a ver las personalidades de los jugadores, pareciera que falta jugadores de personalidad, de carisma, de gran carisma. No hay jugadores carismáticos en esta Juventus. No se filtra un ambiente, un vestuario relajado, de joda, positivo, con buen ambiente, con gente también ambiciosa, con ganas de ganar, ¿viste? Parece un vestuario muerto. Es la impresión que me da, no hay grandes figuras de gran personalidad. Y quiero salir del tema capitanes y todo esto. Va por otro lado lo que yo me refiero, porque sí, bueno, el capitán es Locatelli, y habrá algún bicho ahí que pueda ser capitán, pero no me refiero a eso. Me refiero a gente de personalidad y carisma dentro del vestuario, de que metan joda, que metan, no sé, esas ganas de mejorarse, de putear para mejorar, pero te puteo y después te jodo y después te abrazo. No lo parece. No. Son todos más bien tipo, como todos dicen, ¿no? Aparte que lo dicen ellos mismos, son todos bravi ragazzi, son todos buenas personas. Bueno, pero a mí no me sirve que sea una plantilla de 22 almas de Dios, de 22 buenas personas. No me sirve. No se gana con 23 almas de Dios. Hace falta algún que otro coño de madre en ese vestuario, algún que otro carismático, algún otro scugnizzo, dirían los italianos. Y mira, fíjate, me va a ayudar el Capi. Capi, ¿cómo te va y cómo se traduce scugnizzo en español? Coño de madre. Coño de madre, es lo único que se me ocurre, la verdad. Me agarraste desprevenido con la pregunta. Capi, yo soy una caja de sorpresa. Acá hay que estar siempre atento, Es verdad. porque si no se te agarra mal parado. ¿Cómo van a agarrar a la Juventus con este esquema? Porque como lo hemos dicho, con este medio campo de 2,
es muy probable que el equipo quede mal parado en muchas ocasiones. Pero bueno, la verdad, Capi, para serte sincero, yo en 27 minutos lo único que hice fue presentar la alineación, el esquema, y después empecé a hablar paja de cualquier cosa. Ni siquiera me he metido en el partido, pero aprovecho tu entrada para que me digas tu opinión del partido y así ya con eso nos metemos un poquito en el resto de las imágenes. Bueno, un partido, digamos, de pretemporada, literalmente días después de que regresaron de vacaciones, contra un equipo que estaba más preparado físicamente, ¿no? Porque ellos la temporada empezó un poco antes. Pero, o sea, nada, yo no deduciría mucho por parte de este partido, ¿no? Empezamos, yo creo que las cosas positivas me llevaría la participación de Bremer del primer tiempo. Me gustó la participación de Miretti, me gustó ver el debut de David, que también le pegó un par de veces al arco. El portero de ellos fue bastante bueno en reaccionar. Digamos, vi cosas positivas dentro de, también vimos el debut de Joao Mario, la nueva llegada, pero más allá de eso, pues obviamente queda mucho por trabajar, ¿no? Están ahorita en Alemania haciendo eso. Me voy a ver con más, no sé, voy a ser más crítico con el amistoso contra el Borussia Dortmund y obviamente contra el Atalanta. Yo creo que ese va a ser el amistoso más, que nos puede dar más indicios sobre el resto de la temporada, más que este, por supuesto. Bueno, voy a estar de acuerdo contigo con la presencia de Bremer. Era importante verlo rápido, sano, me atrevo a decir sano. Se le vio recuperado, no se le vio con dudas y eso es muy importante, coincido contigo. Lo de Miretti a mí no me pareció nada interesante, me pareció más de lo mismo y no le vi nada, no le vi evolución luego del año en préstamo, lo mismo que Kostic, ¿no? Que bueno, loro viejo no aprende a hablar en el caso de Kostic, tenemos una imagen de regalo para el pueblo en ese sentido. Y bueno, sigo adelante con la gráfica porque bueno, reforzar que ese 3-4-2-1 luego en fase defensiva se convierte en esto, ¿no? En un 5-4-1 con solamente Jonathan David un poco liberado de responsabilidades defensivas, pero el resto hace una línea de 4 en el medio. Y fíjense que en este caso también Koopmeiners más por dentro y Miretti más por fuera, ¿no? Recordando lo que decía al principio, que hubo mucho intercambio de posiciones entre Coop y Miretti, una vez uno venía más bajo y una vez más alto y así se fueron intercambiando, pero sin generar nada prácticamente ninguno de los dos, ni en una posición ni en la otra. Sigo adelante porque también tocaste el tema Jonathan David, tú le das el mérito al arquero, yo no tanto, a mí me pareció un Jonathan David que tuvo 3 y no convirtió ninguna. La primera, recién empezado el partido, en una posición muy difícil, la verdad, no tenía ángulo, tenía al defensor, al marcador encima, logró girarse y sacar un disparo débil que el arquero allí en el primer palo logró despejar. La segunda, yo creo que es clamorosa, era una ocasión clamorosa, de hecho se acomoda para golpear de zurda, lo hace, quiere abrir el pie y buscar el segundo palo, pone el pie el arquero y se la tapa. Y la tercera, la peor de todas, ¿no? En la que peor define, también un mano a mano, baja la cabeza, cierra los ojos y mete un disparo al muñeco que termina despejando el arquero. Entonces, bueno, el debut de David de cara al arco, bastante negativo. Luego mostró cositas, mostró que tiene buen pie, que puede asociarse con el resto del equipo. De hecho, vamos a ver ahora la asistencia, ¿no? Que hace una bonita jugada que termina en el gol de Chico Conceição, pero de cara al gol falló las 3 que tuvo. El que no nos falló hoy fue Tomás Fortino. Tomás, ¿cómo te va, amigo? Bienvenido. Todo bien, todo bien. ¿Cómo están, prof? ¿Cómo están, Capi? Muy bien, ¿y tú, Tomás? ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien. Mira, pero te puedo dar una lectura diferente de esto. O sea, yo estoy de acuerdo que tuvo 3 opciones, no las metió, ¿no? Pero, digamos, primer partido con la Juve, termina teniendo 3 opciones, ¿no? Lo cual ya me dice que
es más encontrable que su compatriota, ¿no? Perdón, no su compatriota, su compañero de reparto. Entonces ya, ya es mejora. Segundo, las tres opciones fueron, digamos, dos con pie derecho y una con pie izquierdo, y fueron, digamos, a puerta, ¿no? Entonces ya es mejora. Y la otra es justo para, digamos, refutar lo de Miretti, porque justo la primera fue una ocasión que se creó Miretti él solo, y fue la asistencia, ¿no? Que estaba dando ahí entre un pocotón de gente. Se da una media vuelta dentro del área, encuentra un espacio, logra encontrar un pase difícil para David, que al final la para el portero, como dices. Y la otra fue una buena jugada de Nico González, ¿no? Muchos que dicen que Nico no debería estar, que se debería ir y tal. Y yo creo que con la oportunidad Nico podría enseñar cosas interesantes, y una de esas, bueno, la vimos también en esto. Pero de nuevo, yo vuelvo a insistir, hay que tomar este amistoso con pinza. O sea, de aquí no podemos ser extremadamente críticos con lo que salió mal, ni extremadamente efusivos con lo que salió bien. No, totalmente, totalmente. Es para mostrar cositas que Sí, sucedieron y mostrársela también a Tomás, que no vio el partido. Pero bueno, le contamos a Tomás que David tuvo 3 y las falló las 3. Tomás, Vi el resumen y estaban las 3. ¿te gusta David, Sí. Tommy? Bueno, es tan bueno tirando al arco como Kostic centrando, podríamos decir, ¿no? ¡Opa! Fuertes No, declaraciones. no, Mario, es entonces. broma, es broma. Todavía es muy temprano para estar juzgándolo, ¿no? Pero bueno, una de esas tenía que haber, o debería haber metido. Pero bueno, convengamos de que están regresando de vacaciones y bueno, se encontró, jugó, participó, le faltó el gol, Y, pero hasta ahí, ¿no? y no hay lesiones, ¿no? Otro punto interesante. Ya va una semana y pico de trabajo y no han habido lesionados más allá de Sabona. Y no Pero por falta de carga de trabajo. sí, parece que Porque le de están eso no se metiendo habla, ¿no? bastante Porque no carga. hay, Sí. no hay ese videíto del preparador físico que dice aquí ya no se descansa. Pero sí están los videos aburridos, ¿no? Que sube la Juventus con los tipos dando 300.000 vueltas en la continaza, una tras otra, tras otra, tras otra, corriendo, haciendo examen de fuerza física. Claro, ahí eso no hace efecto en redes, nadie sale súper emocionado, excitado, diría yo, porque un preparador físico aquí ya no se descansa. Están ahí mamándose un huevo, pero obviamente la gente no está emocionada. Pero no Bueno, hay Capi, es lesiones. que no podemos todavía, la preparación física es imposible para nosotros juzgarla, porque no sabemos qué Claro, trabajo están haciendo. Luego, lo único que podemos juzgarla es con los resultados. Si vemos un equipo que no hay lesiones musculares, un equipo que corre 90 minutos y que se mantiene fit físicamente en las dos competiciones, en Liga y Champions, entonces ahí es cuando podremos evaluar lo que ocurrió hace 2 o 3 meses en este momento. Pero es una evaluación que queda para el futuro, ¿no? No hay forma en este momento de poder, no tenemos las herramientas para poder juzgarla. correcto. Bueno, si regresara Milik, podríamos decir que se está haciendo bien el trabajo, ¿no? Mire, está lesionado, Pero parece que de por vida, ¿no? le cayó una mancuerna en la prótesis de la pierna que le pusieron cuando se la amputaron. Ya regresó, 7 El, días nada más, 7 días. Mira, pero aquí, bueno, para lo que iba a decir, lo primero que ocurrió luego fue el gol de la Reggiana. Antes hubo una primera ocasión, un pase al Aquí te quiero, área aquí te quiero. y un disparo allí, blandito, del jugador de Reggiana que detuvo Di Gregorio, y pocos, 2, 3 minutos después de esa ocasión, cae el gol del equipo de la Serie B. Que por cierto, me llamó la atención que el primer partido amistoso fuera con un equipo de Serie B. Generalmente empiezan con un equipo aún más débil, ¿no? Pero bueno, acá empezamos con la Reggiana y era una jugada donde la Reggiana estaba haciendo presión alta, la Juventus intentó salir jugando, acá trato de mostrar el hilo de pases que venía, ¿no? La recibió Di Gregorio, abrió prácticamente al córner, creo que era con Bremer con Kalulu la quiso tocar al medio para Locatelli y falló el pase. El problema es que fallas ese pase
del lateral al medio y se convierte en una asistencia para el rival que simplemente tuvo que controlar y mandarla a la red, que estaba prácticamente desguarnecida porque Di Gregorio estaba fuera de su posición en el juego de pies, ¿no? Y un poco sorpresivo, ¿no? Que haya caído el gol de la Orellana y siempre sienta mal que te empiecen marcando, así sea en un partido amistoso. ¿Algo que agregar, Capi, a estas dos acciones, el gol de la Orellana? Sí, sí, pero, Lloyd Kelly es una mierda, Pierre Kalulu es la reencarnación de Van Basten. No, en todo caso de Maldini, ¿no? Van Basten es delantero. Bueno, de Maldini, ¿quién es eso? O sea, la cuestión es que, o sea, al final fue un error terrible de Kalulu, pero claro, obviamente no vimos de nuevo en redes, tú sabes, la explosión de una mierda Kalulu, bla, 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 bla. Sí, lo hablamos el viernes, creo, ¿no? Que hay jugadores que son más odiados por los fans y otros que son más amados, ¿no? No entendemos bien el por qué. Exacto. Y, o sea, no es para pegarle a Kalulu aquí, solo para resaltar, ¿no? En este tipo de partidos pueden haber este tipo de errores y no pasa nada. No quiere decir que Kalulu es una mierda, pero el amado del buen Piero, pues fue el que cometió el error del gol. ¿A ti quién te gusta más, Tommy, Kalulu o Lloyd Kelly? Rui. Rui deberíamos mandárselo a casa de Thiago Motta y que estén los dos ahí junticos, se vayan los dos de vacaciones, porque ese lo vimos con Thiago Motta, lo ascendió al primer equipo, lo puso media hora a un partido, no lo hemos visto más nunca. Entonces, pero sobrevive, está siempre ahí, o sea, está siempre ahí. Bueno, o sea, fuera de Pinzolio, ¿quién ha disfrutado más estar en la Juventus desde que llegó al primer equipo después de Rui? Viaja a Alemania, viaja a todos lados, fue a Estados Unidos, se dio un paseo por Estados Unidos, no tocó el campo nunca. ¿Ah? Fue a ver a Mickey. Espectacular. Espectacular, buen Rui. Mira, acá hay unos comentarios fuertes en el chat que se me estaban perdiendo, Capi. Bueno, por acá Leo pregunta, ¿no? Primero, pero a ti, Enzo, ¿no te gusta David? Y Vlahovic sí. No, a ver, David me parece un jugador que hizo sus goles en Francia, no me impresiona David, me parece un jugador correcto y quiero ver su impacto con la Serie A, ¿no? Una liga mucho más complicada, mucho más difícil. Me parece un buen fichaje porque, digamos, vino prácticamente gratis, a parámetro cero, solo pagando comisiones, un jugador joven que es correcto, digamos, tener a un Jonathan David en la plantilla, pero yo no lo veo como el 9 top que a mí me hubiese gustado que llegara a la Juventus este año. Y Vlahovic, bueno, Leo, yo creo que Vlahovic está más que discutido, ¿no? La situación y un jugador que también se estancó y lo justo para él y para Juventus es que él vaya a otro lado a ver si es capaz de repuntar, ¿no? No, Leo debe ser nuevo, que no había escuchado el Mr. No Big Chance Smith, porque si hay alguien que le ha pegado fuerte a Vlahovic en todo lo que llevamos aquí, eres tú. Mira, yo quería leer este comentario de Dieguito, ¿no? Que lo aprovechamos para saludar. Dice, yo sí juzgo. Pues, en Norteamérica no saben jugar al fútbol. Dieguito, hater de Jonathan David. No, pero Diego, de verdad, o sea, tú también, como la pregunta esa que le hicieron, ¿tú escuchaste la rueda de prensa de presentación de David, de prof? Pero antes que sigamos, convengamos que es David, ¿no? En inglés, porque es norteamericano. David, ok, está bien. No, porque a mí me gusta llamarlo, no caigamos en lo que, porque es que yo se lo critico mucho a los italianos, que ellos pronuncian como les da la gana, pero el jugador se llama por su nombre. Bueno, es que es difícil que una persona con ese nombre que está en la Juventus no haga que uno quiera decir David por David Trezeguet y Edgar Davids. Entonces me cuesta, o sea, es una cuestión ya de ignorancia mía. O sea, me tengo que reentrenar mi cerebro para decir David. Pero si tú eres gringo, estás ahí en Estados Unidos, debería ser más fácil para pero tú no entiendes que el cerebro está seccionado de diferentes formas. No entiendo. Pero lo que iba, la pregunta del periodista neófito que le dice, bueno, en Canadá no juegan fútbol. ¿Cómo es que tú jugaste fútbol?
No, la ignorancia es muy arrecha. Pero entonces Dieguito la tiene agarrada es con todo, con McKennie, con todo lo que venga de allá, la tiene que agarrada. salga de Norteamérica. A Diego como que lo fue a buscar Delicia o lo deportaron o algo así, porque le tiene molesto con todo Norteamérica. Mira, y ¿Será que le negaron la Pulisic, visa? No sé. tampoco le gusta Pulisic a Dieguito, coño, pero un buen jugador Pulisic. No sé. El otro, el ¿Cómo no te va a lateral gustar la magia canadiense. de McKennie, eh? ¿Cómo se llama el lateral canadiense este del Bayern? Muy bueno. Buenísimo. También Buenísimo. David también. Ese es Davids, ¿no? Ese se llama Davids, con ese al final. Davids. Si mal no recuerdo. Hay gente que juega al fútbol, Dieguito, hay gente que juega al fútbol. Canadá juega bastante al fútbol. Juega mucho al Chevy fútbol. Silverado, buen día, un poco tarde, no sé si ya lo vieron, pero es preocupante la línea defensiva. Ni Calulo ni Kelly son para jugar con línea de 3. Y bueno, yo te agrego, Chevy, que en este forzar las cosas de Tudor, lo que hace es poner jugadores fuera de posición. O sea, Locatelli fuera de posición, Koopmeiners fuera de posición, Miretti fuera de posición, Nico González fuera de posición. El único que estaba en su posición era David. Y Kostic por allá. Y Bremer. Bueno, lo que quiero decir es que Tudor no arma el equipo diciendo, bueno, tengo estos jugadores, armo el equipo en base a ponerlos en sus mejores condiciones. No, es al revés. Él tiene su esquema y ve qué jugador le encaja mejor en su esquema. Entonces, bueno, estas son dos vertientes, ¿no? Dos grandes filosofías de cómo se arman las plantillas, ¿no? Ninguna de las dos es correcta y la otra incorrecta, pero bueno, hay algunos que la piensan de una forma y otros de otra, pero al final esto es fútbol y nada es definitivo, todo es opinable, ¿no? No hay verdades absolutas. Si me permites añadir, el calciomercato que está haciendo la Juventus refleja eso. O sea, el calciomercato que le está haciendo la Juventus a Tudor es justo para, y aquí no sé si estés en desacuerdo conmigo, pero es para reforzar esta línea de 3. Sí, está claro. Y la línea de 2, porque si está sonando constantemente un tipo como Hjulmand, es porque él necesita un mediano con esas características. Lo que yo no entiendo, ¿no? Pues bueno, debe ser que también yo soy idiota. Pagar 50 millones, 40 millones por Hjulmand es que a mí me explota la cabeza. Y todos los días suena. O sea, no es que dejó de sonar, cada vez suena más. Sí, ahora, pero la Juventus no quiere, o sea, la Juventus no llega a esa cifra. Pues. ¿Y entonces qué van a hacer? Bueno, no sé, te digo. Le van a meter a Rui. Le van a dar 20 más Rui. No. Nadie quiere a Rui. Hasta que Mota no ¿Quieren a alguien del Milan? Así que estamos hablando hoy hace un poco de todo como los locos. ¿Les gusta alguien del Milan, de los que están allí ofreciendo? El que más me llama la atención es Tío. Tío, ¿te gusta, Tío? Es un central también. O sea, de que me fascine, no, pero si tengo que elegir de toda esa lista, elegiría ese. Elegirías a Tío. A mí lo que me pasa es que yo me confundo con los dos mediocampistas esto. Uno es Adli y otro es Aslani. No, son Aslani dos mediocampistas. Uno es del Inter y otro es del Milan, ¿no? Entonces uno es Adli y otro es Aslani. Sí. Aslani es muy malo y Adli también. Entonces, exacto, o sea, Aslani es el bueno de los dos, pero eso ya te dice cómo es Adli. In tempo dance. Pero ¿será que Locatelli se la pidió a Kalulu? Sí, no, in tempo. Era esa la jugada, bien, pero Kalulu se la tiene que dar. Muy bien in tempo, que nos lleva otra vez al campo y básicamente nos dice, dejen de hablar mierda y vuelvan al partido. Bueno, pero sí, pregúntale a Intempo quién del Milan quiere Pero ¿qué vas a ver? Intempo no entiende nada del Milan, no sabe nada. Y ahorita Intempo que llegó alegre al Milan, peor, porque ese es como Tommy, ese es odio, ese es alegre out. Entonces, bueno, pero yo me he reformado con el pasar del tiempo, ¿eh? Pero bueno, si le vamos a preguntar a alguien del Milan, debería ser Mondragón, en mi opinión. Pero bueno, lastimosamente. Mondragón apareció hoy. Estoy contento porque apareció para inscribirse en el Fantacalcio. Confirmó su participación en la Serie A. Y bueno, vamos a tener a toda la muchachada este año ahí. Vamos a ver. Ya hablaste del Fantacalcio. Ya diste la promoción para la vaina. Sí, pero Tommy descendió la vez.
Bueno, pero No, mientras esté activo, el año pasado no ganaba un partido, pero ni queriendo. Jugaba contra gente que no ponía la alineación y mi equipo no llegaba a los 60 puntos para hacer un gol. este es el único que vale la pena del Milan. Este que está aquí, que dice Diego. Pero ¿y qué te lo van a dar a ti? ¿Por qué te van a dar a ti a Sale Makers? Nunca. No te lo van a dar. No te lo van a dar. O sea, entonces, no hay bueno, Pulisic. No quiere el Bebo, no quiere el Bebo. A mí me gusta mucho Pulisic del Milan, que tampoco te lo van a dar. Y sería, digamos, ideal porque para este esquema de Tudor es esa media punta, ¿no? Que te puede ser media punta derecho, media punta izquierdo, y es un jugador de performance que siempre está fit. O sea, a mí me gusta mucho Pulisic. Es medio delicado. ¿Se lesiona? Sí se lesiona. Bueno. Ya no le gustó al profe. Ya no le gusta. El año pasado, seguimos. Seguimos, por favor. Sí, seguimos. El partido estuvo bueno, ¿no? El partido estuvo bueno, hay que ver cositas, ¿no? Hay que ver cositas porque la Reggiana se puso adelante 1-0 y la Juventus reaccionó de inmediato y a la primera jugada después del gol empatan, ¿no? Entonces acá hubo un robo de Cup Miners, claro, digamos, un error también de jugadores de otra categoría, como son los de la Reggiana, que pierden la pelota. Cup Miners la gana, hay una buena triangulación, Cup Miners, Miretti, David. Acá David traslada y hace una muy buena jugada, dribla con los dos pies, ¿no? Se la pasa de un pie para el otro, se la abre a Conceição, que como ven, desde la primera imagen venía acompañando la jugada, siempre Conceição ya totalmente adaptado a esa posición de jugar por dentro y no solo pegado a la banda. Prueba de ello es esta jugada que él viene acompañando. Al final el balón le llega y él de primera abre el pie izquierdo, ¡pum! Y suelta un buen disparo y la pone en el segundo palo para el empate. Y yo acá les quiero confesar que yo creo que Conceição va a tener un buen año en la Juventus. Yo creo que él va a hacer sus goles, va a ser sus asistencias, va a ser un jugador desequilibrante y va a ser muy importante como Tudor lo maneje, de que no lo queme haciéndolo jugar todos los partidos como titular y sepa leer a los rivales, porque van a haber rivales en los que va a ser más importante Conceição entrando de la banca. Y eso hay que hacérselo entender al jugador y también de esa forma lo vas a poder gestionar físicamente, porque quizás uno de sus mayores debilidades es precisamente su cuerpo, su estado físico, un jugador muy pequeñito, muy débil, muy frágil, que tiende también a lesionarse. Entonces aquí va a ser muy importante el manejo de Tudor. ¿Te gustó el gol, Capi, de Chico? Sí, siempre es bueno que anote, especialmente después de haber hecho, digamos, el esfuerzo que hizo la Juventus para comprarlo, porque yo mantengo que, aunque estoy de acuerdo contigo, que creo que va a ser una buena temporada, es un chico que puede ser diferente, picantico, etcétera. Yo mantengo que se pagó de más por Conceição, pero me gusta que anote, obviamente, ya es de la Juventus, así que fuerza Conceição. De nuevo, buena asistencia de David, que es una de las cosas que también dijo en la rueda de prensa, ¿no? Que él pues le gusta, ¿no? Tanto hacer goles como asistir, y eso es un diferencial comparado con el 9 que tenemos nosotros. Y la otra es que, pues, por obvias razones, el gran misterio de cómo hace Cup Miners para caerse solo ahí en medio de la nada antes del gol generó mucha risa, pero obviamente la gente se olvidó que quien había recuperado el balón que generó el gol había sido el mismo Cup Miners, ¿no? Pero bueno. Mira, yo sabía que iba a llegar el día en que yo iba a estar en desacuerdo con Gildis 10, amigo mío que siempre estamos de acuerdo, pero en esta le tengo que soltar la mano, ¿no? Él dice que le gustan Terracciano y Bertasaghi del Milan. Terracciano es muy malo, Bertasaghi no lo conozco. Yo no sé quién es pero... el segundo, ¿verdad? Tiene 19 años. Ah, es sí, un carajito, sí. Y bueno, Carlos, que no sé si es un peine que nos lanza, pero dice, ¿no traerían de vuelta a Chiesa? No. ¿Y si pagamos 65 por Husen? No, gracias. Por De Ligt, Hausen y De Ligt. Por De Ligt. No, chico. Chao, pues. Me voy. Mira, La acabamos de retirar,
Galduar me toca la tecla, ¿no? ¿Qué hubieran preferido? Traer un delantero excelente como Osimhen, gracias al caso, yo lo llevo diciendo desde el primer día, o tener de suplente a Milik toda la temporada. Contar con 2 delanteros buenos normales como David y Kolo Muani. Yo creo que el fichaje de Osimhen no era excluyente con el fichaje de David, porque precisamente David lo pudiste traer gratis. Lo que son excluyentes son de repente Osimhen más Kolo Muani. Eso sí no se puede hacer porque estábamos hablando de 75 más 50 o lo que sea. Eso sí no, pero 75 más 0 lo podías hacer. Esa era mi idea, Galduar. Bueno, no es para decir que la Juve no lo intentó, prof. O sea, la Juve trató de ir por Osimhen, tenía el sí del jugador, pero el Napoli nunca permitió. Tanto así que termina cerrando el Napoli con el Galatasaray y le pone una cláusula de que no puede vender Osimhen a algún equipo italiano por 2 años. O sea, así de neófitos son esa gente. Pero bueno. Yo creo que este año vamos a dar la sorpresa en alguna competición, dice. Esperemos que para bien. Y, exacto. No, es que no clarificó Victoria, exactamente. Dice, del Milan solo me gusta el DT, dice Victoria. Nos traemos al DT del Milan, Tommy. Vamos a esperar después de este año y vemos. ¿Se mancha el panettone Tudor? Es que yo siempre sueno como que estoy en contra de los DT. No sé si porque son pelados o qué, pero yo no me siento especialmente ilusionado, sinceramente. Yo siento que tú eres un ingeniero constructor y el pana en ese medio campo es una autopista. Mira, pero fíjate, Tommy toca un punto interesante, no sé si lo queremos hablar después, pero han estado saliendo cosas interesantes de Alemania, en términos de feeling. ¿En qué sentido me perdí? No, o sea, comparado, justo publicamos una cosa sobre eso ahorita, pero comparado con el año pasado, porque se está haciendo el retiro, obviamente en el mismo lugar donde se hizo el año pasado. Entonces, los que están ahí, los reporteros que están ahí, amigos de la casa, por cierto, Camilo de Michelis, está hablando de que es una cosa prácticamente 180 grados diferente con el año pasado. No, párame eso ahí, porque ahí me tocaste la tecla también, porque Camilo vino acá, lo mejor para Camilo, lo mejor del mundo, excelente profesional. Pero si Camilo de Michelis te dice hoy que lo que está viendo es 180 grados con lo que él mismo nos contó todo el año pasado, quiere decir que este año es una mierda. Porque Camilo de Michelis, todo era de los que todo el año pasado, todo lo que pasaba en la Juventus era de puta madre, todo estaba perfecto. Mota era el mejor técnico del mundo, el ambiente era el mejor ambiente del mundo, al fin se estaban haciendo las cosas bien, Giuntoli era el grande chef 5 estrellas Michelin, y después el día que lo echaron, entonces le soltó la mano. Entonces, si este año viene a contar eso, pues nos está atentando con nuestra coherencia. Camilo, con todo cariño. Ay, me hicieron molestar. Puede ser, la cuestión es que el reporte aguanta, ¿no? O sea, el reporte es que hay digamos, un ambiente de seriedad, un ambiente de trabajo, un ambiente de cero ser estrambóticos y hacer slogans particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo comentaba hace un rato, Capi, que para mí a este equipo le hace falta algo menos de seriedad, algo más de carisma, algo más de personalidad, un poquito más de joda, un poquito más de gente. Y por eso decía lo de Scugnizzo, que justo estabas entrando tú, era porque ese era mi discurso. Yo veo una plantilla muy pecho frío, una plantilla muy de bravi ragazzi, de todo, ay, qué bonitos, qué gente buena que son, ay, no, Cambiaso, verga, es el tipo para casarse con Cambiaso. El otro, ay, no, qué tipo tan guapo, hace bien la cama. Locatelli, su sueño es tener una trajería de trajes a la medida. Ay, qué tipo tan elegante. No, viejo, yo quiero acá un poquito más de un revoltoso, un bicho que llegue y le dé 2 cachetadas a uno y el otro le dé 2 cachetadas al otro y se puteen y después se quieran y se besen. Un tipo que joda, que tenga ese vestuario picante. No sé,
¿Será que yo veo el fútbol de otra forma? Bueno, Porque ese yo creo sería que Nico González y parece que no está entre ellos. nah, pero Nico González, O los McKennie. argentinos están... McKennie también es McKennie, o sea, jodedor. que McKennie sea el único jodedor del equipo es deprimente. O sea, Pero ¿por qué? No esa puede es ser la buen cosa. jugador. Pero McKennie o sea, como dice, mira, aquí si no te mando a subir a Dieguito para que te hable de McKennie. Pero no puede ser McKennie el jodedor del equipo. McKennie tiene que ser un secundario en todo. O sea, tiene que haber otro tipo de personalidad, de gran carácter, de gran envergadura en todos los sentidos. Y ojo, no tiene que ser un crack. No estoy diciendo que tiene que ser un super crack. Pero no sé, esa chispa, es un equipo muerto. Para mí esto es una plantilla de jugadores muertos. Bestia, fuertes palabras del profe. ¿Eh? Fuerte. El mismo Yildiz, que es mi jugador preferido, que yo lo amo, es un crack técnicamente, es un jugador muy humilde, muy introvertido, que no es una debilidad. O sea, digamos, no tienen que ser todos extrovertidos, no tienen que ser todos jodedores, pero tampoco ninguno. El mismo David que llegó, recién llegado, el apodo Iceman, o sea, un tipo que no habla con nadie, que no se ríe, que no dice nada, que está ahí, que es otro, digamos, que está bien que haya un Iceman, perfecto, pero tiene que haber un Hotman. ¿Quién es nuestro Hotman, Capi? Me vuelvo loco acá. Estamos en busca de un Hotman. Gatti, correcto, Salvatore. Gatti es uno. Pero Gatti no es jodedor. Gatti no es jodedor. Gatti es de duro. garra, es de garra. Exacto, Duro, garra, no es garra, jodedor. Eso. No es un Aquí, Vialli dentro del de camerino. acuerdo con Monblano, busquemos jugadores con antecedentes penales, claro. El Tevez de la situación. ¿Dónde está mi Carlitos Tevez? Uno que tenga la cara cortada. Ah, pero Pinzón, los terceros arqueros siempre, algo tiene que hacer. Si no hace nada todo el año, por lo menos que eche un chiste, viejo, pero algo tiene que hacer. Antecedentes penales. Ay, qué César dice, Chico, no, pero Chico va a su bola, ese no es líder de nada, ese es muy, le importa a él y ya está. No, Sancho es un gusanero, no confundamos. Sancho es gusanero. Bueno, espero... ¿Qué significa gusanero, profe? Manzana podrida, ¿no? Ese que de repente te mete cizaña, que está en la banca y te habla mal del que está jugando, pero a baja voz, ¿no? Ese que entonces después, mira, jugó este y no jugué yo, ¿sabes? O sea, como Blajovic, pues, como Blajovic este año más o menos. Es que no sé, Vlahovic no sé qué. Porque ese en la banca lo vieron un par de veces hablando mal de la gente que estaba en el campo. Sí, pero ese habla mal de la gente que está en el campo cuando él también está en el campo, porque tú se las arreglas para en un partido con la Reggiana pelear también con sus compañeros y hablar paja. O sea, el tipo eso no lo vi. Peleó está hablando paja, todo el partido está hablando paja, quejándose de algo, quejándose del rival, del árbitro, de algún compañero. Con la Reggiana, o sea, contra la Reggiana estaba haciendo eso. Sí. En serio, sí, me no lo perdí viste eso, ahí, vale. queja. Y de hecho había un central, el central de la Arellana, ahorita se me escapa el nombre, Papina, Papuna, algo así, no me digas que se lo metió en el bolsillo, le dio un par de hachazos y ya se estaba arrechando. Entonces, bueno, después fue Papuna, le dio la mano, le pidió perdón, pero ya estaba así medio incómodo diciendo que no con la, pero, o sea, con la cabeza. Fíjate que, y esto, bueno, ya no importa, ¿no? Porque estamos buscando vender a Blajovic, pero qué fácil es marcar a Blajovic. O sea, tú como defensa ya sabes que en los primeros 5 minutos lo fastidias y ya te tienes que despreocupar de ese jugador por el resto de los 80 minutos del partido. O sea, porque ya psicológicamente no puede, ¿sabes?, regresar a concentrarse. O la mayoría de las veces no regresa a concentrarse. Tenemos imágenes de Vlahovic, pero seguimos adelante, chicos, porque se nos fue una hora de programa y vamos por el minuto 20.
Entonces, bueno, pero la gente no recordemos se que, está divirtiendo, ¿no? Porque esa es la otra también. Yo creo que Está bueno, mejor no la se conversación que divierte. el partido, me dijeron. no sé si la gente se está divirtiendo. La única forma, Hay muchachos, que que dejar los tenemos me gusta nosotros para saber, de exacto. saber si a la gente le está gustando y se divierten es que dejen los me gusta, porque Vamos a si ver, no, déjame revisar los me gusta, déjame revisar. bueno, revisa los me gusta, y si no, pues, si la gente no se está divirtiendo, pues, podemos, por ejemplo, sacar a Tomás y subimos a alguien más, ¿no? O me voy yo, quizás yo fui el problema. O Fíjate, No, quizás la gente tú, está 50% podemos subir a Diego divertida. con McKenny. 50% divertida. Solo el 50% de la gente que está viendo ha dejado el me gusta. Así que o no sea, la estamos muy mitad bien. se está divirtiendo y la otra La mitad otra no. mitad Bueno, no. vamos arriba, vamos que el programa está bueno, vamos que el programa Aquí está bueno. Victoria le pegó, ¿eh? Mira, Vidal, con, Mandzukic, esa gente, bien. con esta imagen subimos 10 likes, sí o sí, Grande. porque hay Kostic. algunas cosas que nunca cambian. Pipo Kostic desborda por la banda, levanta la cabeza, ve que tiene a dos defensores delante y el tipo igual tira el centro y se la pega. Entonces, marico, esto es una cosa que tú dices, bueno, hijo mío, ven acá. Tú lo sientas mano a mano. En el cuartico, a Kostic, hay que meterlo en el cuartico allá. Que Decirle, todavía mira, tiene las papi, señas de la cuñaza que le diste a Vlahovic. papi, Kostic, o sea, me encantas como jugador. Quédate, hijo mío, vas a ser en la banda izquierda un jugador profesional, 30 años de edad, no eres un... Pero coño, hermano mío, tú no puedes traspasar la materia. O sea, cuando uno jugaba los jueguitos de fútbol de los años 90, los jugadores se traspasaban entre sí, porque claro, la tecnología no daba, pero ahora la materia no se traspasa. Entonces tú agarras a Kostic en el cuartico y lo pegas contra la pared. ¡Pum! ¡Pum! Y mira, estás viendo que no sales, no traspasas la puerta, porque la materia no se traspasa. Entonces, cuando tengas un jugador enfrente, no le vas a poder traspasar la pelota. Tócala atrás y no te compliques. O sea, Kostic, en este esquema, lo que tiene que hacer es abrir la cancha, que eso lo hace muy bien. Es un jugador que hace todo el carril, abre la cancha, para el balón y se la toca al que tenga al lado. Punto. No tiene que hacer más nada. Ahora, si en una de esas corridas no tiene el defensor delante, tira el centro. Porque también esa es la otra. Las veces que no tiene el defensor delante, el tipo no tira el centro, sino que espera hasta que le llegue el defensor para poder pegárselo. Entonces, con esa pequeña modificación, que tampoco es tan complicada, yo creo que Kostic podría ser nuestro suplente lateral izquierdo si es que no llega nadie más, porque hay que hacer tantas cosas en el mercado que si le sumamos también a un suplente de lateral izquierdo, pues sería una cosa más de todas las prioridades que hay que hacer. ¿Será que en Serbia no se juega bien fútbol? Aquí le estás lanzando a Dieguito, ¿no? ¿Sabes quién es serbio también? Atsic, ¿no? Ah, no, ese es montenegrino. No, upa. Montenegrino. O sea, aparte, la guerra, ¿no? O sea, tenemos ahí Coño, dos serbios tiene un peo ahorita. y un montenegrino. O sea, vestuario de mierda que aparte están los textos de la guerra de los Balcanes. O sea, te acabas de tirar encima a todos los montenegrinos. A todos. Mira, no sé si nos siguen desde Serbia o de Montenegro. Hoy nos están siguiendo, Capi, desde Algeria. Pero nadie ha reportado. ¿En serio? ¿Algeria? Algeria. Algeria. Sí, ¿En serio? Nadie, ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Nadie se ha reportado ni desde Serbia ni desde Montenegro. Vamos al segundo tiempo, porque en el segundo tiempo jugó el montenegrino Atsic, jugó de media al lado del serbio. Por derecha, al lado del serbio Dusan Vlahovic. O sea, ya por pero ahí. Ya va. Mal, Pero ¿no? antes de que se saque de contexto, o sea, Adzic y Vlahovic tienen muy buena relación, ¿eh? O sea, tampoco es que no lo saquemos de contexto. Sigo con la alineación. Entró Yildiz como media punta izquierda, ¿no? Y bueno, cambiaron todos los jugadores, ¿no? En el medio entraron McKennie, Thuram, Joao debutó en la banda derecha, Cambiaso en la banda izquierda y la línea de tres, Gatti, Rugani y Thiago Jaló, con el Zio Pinsoglio en el arco, porque recordemos que Perín todavía tiene algún problemilla, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Ya que tocamos ese punto, yo creo que es la primera vez que tuvimos la oportunidad de ver por un buen tiempo de juego, por al menos 45 minutos, a Vasile Adzic. ¿Qué les pareció Vasile Adzic?
Empiezo contigo, Joshua. No, yo soy malo para esto porque yo no pude ver el segundo tiempo, pero de lo que escuché, la gente quedó bastante satisfecho con él. Yo de todas formas creo que Alcic merece ser prestado un año para un equipo de Serie A donde encuentre más minutos. O sea, yo necesito que ese chico siga creciendo porque me parece un activo importante para la Juve, pero no va a tener el espacio que, por ejemplo, tiene Yildiz, simplemente por el plantel que estamos armando. Así que yo creo que le haría bien tener más continuidad de juego en un equipo de Serie A competitivo, que lo ponga bastante seguido. El Lecce estaba interesado en un préstamo seco, sin opción o obligación de compra, nada. Que tenga minutos y que regrese el año que viene para hacerse más hueco y competir por la titularidad, porque ahorita creo que no está al nivel de competir por la titularidad. Puede que me equivoque, no sé. Coincide, Tommy, ¿préstamo seco o préstamo mojado para Vasilij Alcic? Siempre seco, siempre seco. Siempre seco. Seguimos adelante. Háblenme ustedes también, quiero leer en el chat qué opinaron de Alcic, ¿no? Chevy nos dice que tiene características para convertirlo en un 9. Raro, ¿no? Comentario raro de Chevy, ¿no? No lo había escuchado esto. Yo, por supuesto, a mí tampoco me dio esa impresión. Opa, acá, déjame ponerme de pie con este comentario de Monblano. Mirko Vucinic. Yo para hablar de Mirko Vucinic me tengo Pero lee todo el comentario. ¿Cómo te vas a poner de pie con esto? Mirko Vucinic es uno de los mejores jugadores que yo he visto. Termina de leer el comentario antes de que te ponga de pie. ¿Cómo? ¿Le va a dar un follow? No. No, porque estamos hablando más de Serbia y de Montenegro y de los Balcanes. Por eso, tiene que pedir perdón a Mirko Vucinic, pero es un top. Bigote, gran bigote. Mira, pero bueno, sí, Alcic no es la gran cosa, no es un jugador que está para hacer la plantilla, tiene que salir, de alguna forma tiene que salir. No creo que nadie te lo vaya a comprar porque nadie lo ha visto jugar, así como nosotros lo acabamos de ver 45 minutos, pues nadie lo ha visto más que estos 45 minutos. Entonces, evidentemente, tiene que ir a un equipo a jugar y ver si en algún momento lo puedes revender. El jugador que tampoco está a nivel, y a mí me pone nervioso que este jugador vista la camiseta de la Juventus, es Thiago Djaló, ¿no? Ya nosotros salimos de toda esa banda de mierda que nos trajo Juntoli, ¿no? De Charlie Alcaraz, Alberto Costa, ahora falta salir de este espécimen que jugó acá de central izquierdo, ¿no? Un jugador absolutamente impresentable, pero que sí tiene mercado porque hizo algún año en Portugal, lo compramos obviamente como todos los grandes fichajes del grande chef como la próxima promesa de la defensa, y es urgente venderlo antes de que la gente se dé cuenta del pedazo de paquete que es este señor, ¿no? Entonces es importante salir de este jugador y bueno, Rugani y Gatti yo creo que deberían quedarse en la plantilla y sí. Bueno, Gatti no hay ninguna duda, de hecho ya renovó, pero Rugani yo creo que no deberíamos cometer el mismo error del año pasado de mandarlo a préstamo y deshacernos de un jugador. ¿Cómo? Todo apunta a que se queda. Claro, porque es un jugador que te puede estar ahí, te puede hacer la banca y un jugador serio de la institución que, digamos, puede tapar un hueco en algún momento y no te va a crear problemas el bueno de Rugani. Y bueno, así como vimos las de Jonathan David, vemos las de Dusan Vlahovic, el 9 de la Juventus, por si no tenían alguna duda. Él en todas sus historias de Instagram nos recuerda que él es el número 9, pues bueno, aquí está el número 9. El 9 tuvo 4 y hizo 1, ¿no? El gol fue de un córner, ¿no? Es una gran noticia, hicimos un gol a pelota parada, se la encontró ahí y se las arregló estéticamente para meterla. Qué buena foto eso, vale. A la red. Así de estético se vio Vlahovic en todas sus jugadas. Luego, ¿y esa foto ahí? ¿Quién es el capitán en esa foto? El capitán es McKennie, por supuesto. Solo por si Diego estaba viendo, ¿no? Okay. En el segundo tiempo, McKennie, capitán de la Juve, con Gatti en cancha. Ojo ahí. Ojo con eso. Con Pinzolio en cancha. Ojo ahí. Con Rugani. No, pero Rugani hay que aplicarle la de Lady. Se fue. Si se Empezó fue, de nuevo la cuenta.
mi preferida de Vlahovic es la imagen del medio, ¿no? La central, donde hace una gran jugada Yildiz que recibe el balón por dentro en la zona del enganche, conduce, le pone el pasecito a Vlahovic para que él se coordine y dispare a gol y bueno, se la arregló para descoordinarse y no sacar el disparo. O sea, con ese chocolatico que le puso Yildiz, el tipo fue capaz de no sacar el disparo. Y bueno, luego tuvo Se quejó con Yildiz otra vez, como el otro partido. No sé si se quejó, la verdad que no lo sé. Perdón, yo te estoy interrumpiendo, ¿no? Pero bueno, no sé. No, tú interrúmpeme, no pasa nada. Solo para terminar, un par de otras ocasiones que tuvo Vlahovic, un par de centros llovidos que le cayeron. El de la imagen central abajo, hay que ser honestos, tampoco fue un buen centro, era un centro muy débil, un poquito pasado. Entonces, claro, él va un poco hacia atrás y trata de cabecear, no le consigue dar ni fuerza ni dirección. Y la imagen de la derecha es un poste, ¿no? Que pegó Vlahovic sobre el final de un córner pasado, el segundo palo, Vlahovic cabecea y la pelota golpea en el vertical. Del resto, poquito de Vlahovic, ¿no? Como te decía, alguna queja por aquí, alguna queja por allá, alguna patadita de más que se llevó de este defensor, que ahorita se me escapa el nombre de la Arellana, pero bueno, no. ¿Cómo? No sé. No, bueno, si me busca la alineación de la Arellana, te lo digo cuál es el defensor, porque era Papúa o Papina o Papel o algo así. Pero bueno, Vlahovic tuvo la capacidad de hacer quedar bien a este defensor, que no me extrañaría que le hiciera un contrato a la Cremonese o algo para jugar la Serie A. La Cremonese, que va a ser uno de mis equipos. Papetti, grandísimo Papetti, anuló a Dusan Vlahovic. Entonces, Papetti debería jugar en la Cremonese junto a Mussolini y Van de Putte, ¿no? Dos de mis jugadores preferidos que los voy a fichar en el Fantacalcio este año. ¿Cómo no vas a fichar a Mussolini? ¿Cuándo has tenido la posibilidad en tu vida de fichar a Mussolini? Van a cerrar el canal, prof. Deja de decir. Pero si se llama Mussolini, es un jugador de fútbol, y el otro se llama Van de Putte. Van de Putte, señor, pero ¿por qué te ríes, Tommy? No. Tommy, ¿vas a fichar a Van de Putte? No, yo este año pido consejo a ver si hago un gol. Bueno, yo te recomiendo esos dos por ahí. Mussolini y Van de Putte, seguro en la plantilla de mi Fantacalcio. Seguimos adelante porque la Reggiana nos terminó empatando el partido, ¿no? Con un gol bastante ridículo, la verdad, un centro llovido absurdo, donde tanto Rugani como Jaló perdieron a sus dos marcas, no se sabe dónde estaban, no estaban en offside tampoco, pero no estaban marcando, en fin, este centro llovido pues cae en la cabeza de este jugador de la Reggiana, que a su vez saca otro balón llovido que a su vez baña a Pinsoglio, la verdad, un gol de otro tipo de fútbol, de una categoría amateur prácticamente. Este gol fue muy feo a la vista, pero bueno, como decíamos antes, no queremos dar tampoco grandes análisis y sobreanalizar lo que es un amistoso de pretemporada, pero bueno, que salieron en la foto muy mal parados tanto Rugani como Jaló. Acá nos dice Fredo, fichen a... No, ese jugador no está en el listón del Fantacalcio, Fredo, no está ese jugador. Francisco Sierra, fichen a Cristiano para que termine de dejar en bancarrota a la Juve. Bueno, yo te diría que este Cristiano hoy con 41 años sería titular en la Juventus, ¿no? Eso no nos cabe la menor duda. Chicos, vamos con el me gusta, no me gusta, ¿no? Para no perder la tradición de los match análisis. Y aquí está. Para mí, lo comentábamos, positivo el regreso de Bremer, no porque haya hecho grandes cosas, sino por su regreso per se, en lo que significa tener al líder, al jugador más importante de nuestra defensa y probablemente del equipo, de vuelta, recuperado, y esperemos que se mantenga sano y que pueda estar lo antes posible al 100% después de la operación. Y agrego a Chico Conceição, que lo vi bien, lo vi picantico. Nuevamente, estos jugadores
de una contextura física más débil, más pequeñitos, entran en forma más rápidamente que los jugadores más grandes y más estructurados, ¿no? Y bueno, hizo el gol, me pareció un buen gol, hizo alguna que otra cosa. Y en el no me gusta, bueno, puse a Yaló por las razones que ya dije y a Atsic, ¿no? Me parecen dos jugadores que definitivamente no pueden estar en la rosa de la Juventus de este año. De los 22 jugadores que vi en cancha, yo creo que estos dos seguramente tienen que salir, no pueden hacer el equipo. Cualquiera de los otros, bien sea como opciones, como reservas, como comodines, yo creo que podrían mantenerse. No sé ustedes cómo lo ven. Yo añadiría en el me gusta, te digo, Miretti. A mí me gustó Miretti. Dentro del contexto y todo lo que... O sea, a mí me parece un jugador que perfectamente en esta Juventus se puede hacer un huequito y puede apoyar. Además que es útil para las listas UEFA, porque viene de la cantera y todo eso. Así que la verdad que me gustó ahí. Yo creo que el problema de Miretti, más allá de que esté o no esté al nivel, yo creo que es a lo que se va a jugar, ¿no? Y si lo pones en un medio campo de dos, le va a pasar lo mismo que a Koopmeiners. Podrá intentarlo, pero no es la mejor posición posible para él. Entonces, nunca vamos a ver la mejor versión de él. Así es, otro que es otra mezzala, ¿no? No es un mediano en dos, no es una media punta tampoco, entonces queda también fuera del esquema, más allá de que no es una luminaria, tampoco tiene hueco en este esquema de Tudor. Y es que este esquema es muy prohibitivo, ¿no? Con las condiciones que tiene que tener el mediocampista, porque para tener un despliegue... Mira, yo le voy a decir algo. No va a ser, perdón, Tony, termina. Tranqui. Termina. No, lo que yo iba a decir es que si no funciona Koopmeiners otra vez este año y no tenemos a Miretti en el equipo, vamos a estar deseando que nos hubiéramos quedado con Miretti. Y lamentablemente Koopmeiners sigue siendo una incógnita. A mí me encanta Miretti, siempre me ha gustado. Yo varias veces lo he tenido de fondo aquí, pero bueno, a saber Dios, ¿no? ¿Sabes que no hablamos, bueno, ya hago mea culpa de Joao, ¿no? De Joao Mario, que hizo también su debut en la Juventus. La verdad que mostró poquitas cosas en este debut, no se jugó mucho por ese lado. Recordemos que jugó como carrilero derecho en esa línea de 4. Y la primera característica que me llamó la atención es que es un jugador muy parecido a Cambiaso. O sea, un jugador que no es de banda, de jugar pegado a la raya, estilo Kostic, por ejemplo, sino que más bien tiene buen control de balón y busca meterse para el medio. Busca mucho trasladar el balón haciendo diagonales, buscando el área y no tanto pegado a la raya buscando centro. Busca más bien meterse hacia el medio y buscar asociaciones. Entonces, esa fue la única característica que pude destacar de Joao, y que es un jugador muy livianito, muy livianito, con lo cual en fase defensiva le va a tocar sufrir porque recuerden que en una línea de 3, cuando te estás defendiendo, que haces ese 5-4-1 que veíamos, el lateral tiene que venir y hacer la línea de 5 y tiene que defender. Entonces allí puede haber un problema con Joao. Por eso yo insisto que la Juventus tiene que hacer un lateral, un carrilero derecho titular. No, a mí a veces me preocupa un poco que algunos dicen, bueno, ya tenemos a Joao. No, ya tenemos a Joao. No, Joao es el reserva de alguien que falta y que no se habla nadie, porque se habló un poquito de Dodó, de la Fiorentina, no sé si el famoso Miguel Gutiérrez, que el español, pero del resto no se ha hablado de más nadie. Entonces, eso es un hueco grande que tenemos en la rosa y que no suena absolutamente nadie. Se habla de Martínez ahorita, del Girona también. ¿Quién? Pero para el izquierdo. ¿Pero quién es Martínez, no? Efraín Martínez, creo que se llama. Arnau Martínez, perdón. Arnau Martínez lo conocen allá en su casa cuando es la feria de Barcelona. De Girona. Bueno, pero fíjate, no sé, ¿no? Obviamente no sabemos, ¿no? Porque esos son los que hacen los ojeadores de la Juventus, pero los ojeadores de la Juventus fueron a ver a Gutiérrez
y salieron de ahí hablando bien de Martínez, no de Gutiérrez. Y Gutiérrez ahorita va a Pero ir sea para... quien sea, este Martínez será también un suplente de alguien. O sea, Sí, no sería titular. Además que viene por izquierda. bueno. Es por izquierda, exacto. Bueno. Pensando en la salida de Kostic, ¿no? Si Por ya le salió ejemplo, alguna exacto. novia a Kostic. No sé, Pero mira, Mondragón les corrige. Dice, Arnau Martínez juega por derecha. Miguel Gutiérrez es el de la izquierda. ¿A quién le creo? ¿A ustedes Ok. o a Mondragón? No, bueno, Mondragón. es jugador del Milan, debe estar más entendido que nosotros. No, pero ya va, ojo, Mondragón ve muchísimo fútbol. O sea, si alguien está al tanto del con dónde juegan los jugadores, es Mondragón. Compra innecesaria y redundante, dice Abner. Y dice que es bueno el Arnau Mondragón. Javier González, desde Lichsteiner, no tenemos a nadie en esa banda. Bueno, Javier. Daniel Alves no existió, me imagino. Pasó un tal Dani Alves, ¿no? Por ahí. Ojo, a mí el suizo me encantaba, ¿no? Pero claro, pero estamos hablando de que hubo algo después de... En ese único año que estuvo ahí, mamma mía, espectacular. Y los iba a provocar diciendo que pasó Danilo, pero es verdad que Danilo no tuvo su mejor desempeño como lateral, sino luego cuando fue convertido a central. ¿No? Sebastián nos recuerda a Sabona y dice, Sabona y Joao son los laterales para Tudor, igualmente Cambiaso. O sea, claro, Sebastián, pero tendría sentido tendría sentido Sabona en todo caso si hablásemos de una defensa de 4. Si hablásemos de una defensa 4, te meto a Sabona, te meto a Kalulu y ya tú dices, bueno, podría inclusive darme por satisfecho. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una inflexible línea de 3 y de un carrilero que necesitamos que haga toda la banda, en efecto. César nos dice, ¿qué tal Goretzka? Bueno, Goretzka es un descarte del Bayern, un jugador correcto, ¿no? Que, digamos, si no hay que, digamos, gratis me lo agarro a Goretzka, pero yo no pagaría por Goretzka, un jugador que ya debe tener sus años y que lo más famoso que ha hecho Goretzka fue pasar de ser flaco a ser muy papeado, ¿no? A tener mucha fuerza. Es lo más famoso que ha hecho en el fútbol. Qué feo, vale. Francisco Sierra, Héctor Ford. Bueno, pues ya estamos hablando acá de cualquier cosa. Profesor, jamás entenderé tu devoción por Danilo. Malo por donde jugase. No, chico. Es que Danilo también era norteamericano, según Diego. ¿Tampoco te gustan los brasileños tampoco, Diego? Es que... Criado en Boston. Volviendo al tema del hombre caliente, ¿viste? Lo de Hotman caló en el chat. ¿Qué les parece lo que dijo Bremer de una last dance para Neymar? No, yo lo comentaba al principio. Neymar no fue disciplinado, no fue profesional en su juventud. Ahora, después de viejo, él lo único que necesita es llegar sano al mundial a ver si lo lleva. Contexto aquí. No es que Bremer de la nada dice la Juventus debería traer a Neymar por un last dance. Es que los eruditos de la Gazzetta dijeron, ¿qué te parecería, Bremer, si Neymar llega como llegó De Bruyne al Napoli y Modric al Milan? ¿Y qué va a decir Neymar? Bueno, claro, sería fenomenal si viene a la Juventus. Eso fue. Si viene gratis. Claro. Eso fue. No es que el otro agarre y dice, no, hablé con Comolli y le dije que buscar a Neymar, ¿no? Neymar está deseando que le hagan la que le hicieron a Messi en Argentina, es decir, que le hagan todo el equipo alrededor, que lo pongan a él allí paradito en la delantera, que no tenga que correr y que le den 4 o 5 penales en el Mundial a ver si levanta la copa. Si así la gana. Se agarró. El prof termina este live y se metió a todo el pueblo montenegrino en contra y a todo el pueblo argentino en contra ahorita. Bueno, pero a veces las cosas hay que decirlas, ¿no? La verdad es pero son factos, ¿no? ¿Cuántos kilómetros recorre Messi por partido? No. ¿Cuántos penales marca Messi en el Mundial? ¿Qué correrá? 10 kilómetros por temporada. Ahorita ya en Estados Unidos. No, ahorita en Estados Unidos yo no corre, camina. Corre más el guardaespaldas, ¿no? El pelón. Que seguramente a Tommy le cae mal por ser pelón.
Seguro, exactamente. Importante destacar, nos dice Mondragón, que Francia en 2018 pateó más penales que Argentina en el 2022. Upa. Bueno, ojo al dato. Messi parece un perro viejo. Verga. Toqué el tema Messi y fue Francia en el 2018. Francia en el 2018 me parece un mundial ganado Tiró 3 justamente por penales, Francia. según Gol.com, pateó 3 penales en los 7 partidos que disputó en la Copa del Mundo 2018 Francia. Entonces se le cayó aquí la mentira. Según Gol.com. Porque Argentina pateó 3 penales nada más en la final. Entonces, exacto. Y del resto le regalaban un penal por cada fase. Entonces, no más pelones, dice Abraham. Oye, Abraham le tengo una pregunta, Abraham, porque lo vi entrar, dejó un mensaje muy bonito en Amigos del Pueblo y se salió del WhatsApp. No sé qué pasó ahí, Abraham. Me gustó mucho tu mensaje, mandó buenos días, un saludo de Carúpano y se salió. ¿Qué habrá pasado? Profe, tú eres un loco y me perdonas. A Messi no le hace falta correr. Claro, no le hace falta correr porque corren los demás por él. Ya me doy cuenta que eres un bicho lover. Te equivocas, Francisco. Bueno, Cristiano primero porque jugó en la Juventus, por eso lo quiero más que a Messi, pero no, hay que abrir la mente. No todo es Messi o Ronaldo, Francisco. Yo cuando Ronaldo estaba en el Madrid no lo quería ni ver. Después viene la Juve y mis respetos para Ronaldo porque hizo 100 goles en la Juventus, ¿no? En 3 años, algo difícil de... Bueno, pero decir que no corra no quiere decir que no tiene calidad. Ahí está hablando de calidad. Exacto, Estamos o sea, hablando, quizás por eso no. Y yo estoy hablando específicamente del mundial que le regalaron a Messi en Qatar. No estoy hablando de la carrera de Messi. Es que nadie está cuestionando ni siquiera a Messi. En tal caso está cuestionando es cómo se amolda todo para favorecerlo. Pero eso bien o mal, no creo que dependa exclusivamente de él. Porque no creo, más bien, capaz no depende nada de él. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿qué hacía el Inter de Miami en el Mundial de Clubes? Messi tiene cosas de Douglas Luiz, nos dice Gildi 10. Llega tarde a los entrenamientos, no entiendo. Llega una semana después. No creo que no. Messi caminando es mejor que McKennie. Bueno, ¿qué coño? Pero por supuesto. ¿Quieres saber dónde está Messi, Diego? En América del Norte, Norteamérica. Ay. Allá no se juega fútbol. Ay. Lo dijo Diego, no lo dije yo. Con todo respeto, profe, Neymar en una pierna es más que toda esta Juventus. Sí, Leo, pero el problema es que Neymar. ¿Qué Neymar? Estamos hablando, digamos, como dice el Capi, el contexto es que estamos hablando de la nada. Estamos delirando. Exacto, Neymar no hay ninguna posibilidad de que venga a la Juventus. Ahora, pasemos punto y seguido. Neymar, nuevamente, la calidad de Neymar es incuestionable. Lo que estamos diciendo es que Neymar no es un jugador profesional, no es un jugador sano, no es un jugador que nunca lo fue en su buena época, y ahora Neymar está de retiro en Brasil y su único objetivo es poder llegar al Mundial y que le armen, y si llega al Mundial, que le armen un equipo, que jueguen para él, que corran todos y que él sea la punta de diamante, digamos, el 9 estático allí adelante, que cuando reciba la pelota, entonces muestra su calidad y su gol, porque Neymar sigue teniendo gol, siempre lo ha tenido. Eso es lo que estamos hablando de Neymar, pero eso no le sirve a ningún equipo en Europa porque simplemente no puedes competir en Europa si no corres. Fíjate que ahora, gracias al Paris Saint-Germain, que salió campeón de la Champions, el público se dio cuenta de lo importante que era la presión alta. O sea, algo que digamos, que existe en el fútbol, desde que el fútbol es fútbol, nadie se daba cuenta de la presión alta. Ahora, por como lo de Dembélé era muy vistoso, por cómo lo hacía y porque era Dembélé, entonces, la presión alta, porque ahorita, así como Guardiola inventó el fútbol hace 10 años, Luis Enrique inventó la presión alta el año pasado. Pero bueno, estas son cosas de la gente, ¿no? Y
la narrativa, ¿no? La narrativa. Uy, Juan Enrique, ¿cómo pasaste el ¡Saludos, cumpleaños en pueblo! Cancún? ¿Cómo le habrá ido Yo, a Juan Enrique en Cancún el dice, cumpleaños? ¿Te y acuerdas? profe, yo no soy millonario. Mi mujer es la del dinero. Grande, Juan Enrique. Un hombre inteligente. Con 100%. ese comentario y con esa donación de Juan Enrique, al cual le agradecemos por ese aporte al pueblo, nos vamos despidiendo. A los demás que están conectados, que disfrutaron de este episodio y que no pueden hacer la donación o no quieren hacerlo, lo que sí tienen que dejarnos es el like, y a los que lo ven en diferido, porque este episodio nos va llevando hasta el del viernes, dejen sus comentarios allí en el chat y la joda, la polémica y el debate juventino sigue toda la semana. Gracias a todos por haber participado. Capi, Tommy, toda la gente del chat. Un abrazo y recuerden el Fantacalcio. Apúntense al Fantacalcio, que después no los quiero escuchar en noviembre. Forza Juve sempre. Chao. Chao, chao. Chao, Tommy. Chao. ¿Ya se cerró? No. Chao, Capi. Cuídate.